Muy buenos días para todos. Continuamos con nuestro curso de diagnóstico óptico y endoscopia digestiva de imagen avanzada. Para mí realmente es un honor y una gran alegría ser parte de esta conferencia a la cual he sido invitada. Bueno, para esto les propongo unos escenarios problema, que son unas preguntas que se convertirán también en algunos objetivos en nuestra clase de hoy. Quiero que levanten la mano desde donde estén quienes usan la inteligencia artificial en la colonoscopia en el día a día. Deberían usarla ya en la detección de lesiones de colonoscopia, es decir, el KDE, que es la detección de lesiones. Cada vez que vean esa sigla KDE es de detección. Cada vez que vean esta, deberíamos usarla ahí en diagnóstico diferencial histológico, en caracterización, KDX, o inclusive una cuarta que sería si deberíamos utilizarla ahí ya en calidad, en colonoscopia en el día a día. Y es por eso que en los próximos minutos hablaré de la IA como una nueva compañera de trabajo en colonoscopia. Lo interrogo y compartiré algunas de las experiencias y las evidencias más importantes del mundo actualmente. Estas son las herramientas utilizadas para esta clase. Básicamente fuentes académicas como PubMed, RIMA-ACG, que es nuestra biblioteca inteligente, OpenEvidence, que es nuestra aplicación inteligente de bibliotecas más importante actualmente, Notebook, Gamma, Gemini, guías de las sociedades científicas de la ASGE, AGA, ACG, ESGE y la Revista Colombiana de Gastroenterología y casos propios del día a día. Todos sabemos y claramente hemos estudiado muchas veces que el cáncer de colon ocupa el tercer lugar mundial en incidencia y mortalidad por cáncer. Esto conlleva más de 15 millones de colonoscopias anuales solo en Estados Unidos, pero el problema real está en ese 25% de adenomas que no se detectan y que todos sabemos que por cada 1% de adenomas que veamos de más, es mejor cuando mejoramos nuestra tasa de detección de adenomas en 1%, evitaremos 3% de cánceres de colon en el futuro. Entonces, nuestro viejo amigo OpenEvidence de inteligencia artificial de las bibliotecas más importantes de los Estados Unidos, le pregunté, cuéntales a nuestros queridos y estudiosos amigos del curso actual cuál es la utilidad y la importancia de la IA en colonoscopia en el 2026 solo en revistas Q1. Me habla de que ya hay metaanálisis, ensayos clínicos y en resumen me dice que la evidencia de las revistas Q1 indica que la IA en colonoscopia aumenta el KDE, o sea, la detección, la calidad del procedimiento y especialmente la detección de lesiones pequeñas y diminutas y aportan la formación de endoscopistas. También plantea elementos relacionados sobre el sobretratamiento y la carga de vigilancia y la necesidad de validación en la práctica clínica rutinaria y los desenlaces fuertes es el principal problema. Lo importante de esto es que ven ustedes ahí las bibliografías y las referencias, son las revistas Q1 y la mejor evidencia disponible hasta el momento, que es tal vez lo más valioso e importante de esta aplicación de Open Evidence, que sin duda aplicamos todos diariamente. Aquí pues les muestro los tres elementos que uno utiliza los modelos de IA en las tareas de endoscopia. Como les decía, la detección asistida por computadora CADE, todos los artículos que lean serán así. El diagnóstico asistido por computadora, el KDX, que básicamente es la caracterización de las lesiones sospechosas durante la endoscopia. Y la calidad asistida por computadora, o sea, EQ. Entonces nos muestra que hay tres modelos y tres elementos que sirven la IA en la colonoscopia: el diagnóstico, la correlación histológica y el mejoramiento de la calidad. Un artículo bien interesante donde vemos cómo ha avanzado la endoscopia digestiva en las diferentes técnicas de procedimiento. Vemos en verde la endoscopia digestiva alta en el esófago de Barrett, en el cáncer gástrico. Vemos en la cápsula endoscópica en los sangrados, en la detección de lesiones, en el diagnóstico diferencial. Vemos, por ejemplo, en la endoscopia avanzada, en el ultrasonido endoscópico, en el mejoramiento de la calidad. Vemos, por ejemplo, en la colonoscopia, que es el tema actual, en la detección de pólipos, CADE, y en la caracterización KDX, así como en la calidad de la colonoscopia. Entonces veamos aquí un ejemplo, una foto de un artículo donde mostramos ahí el KD, donde vemos un cuadrado verde y nos dice aquí hay una lesión que sirve de copiloto. Lo vemos en dos puntos diferentes, dos lesiones
diferentes y nos muestra una forma de alarma de que se detectó alguna lesión. Aquí vemos un ejemplo del KDX donde nos muestra una lesión que dice, bueno, esto parece un adenoma neoplásico y nos está haciendo la correlación histológica. Aquí vamos a ver, antes de esta, vamos a ver cómo este es uno de los software que nosotros hemos utilizado, el ENAT, y vamos a ver algunas cosas como vemos un círculo anaranjado donde nos muestra el tiempo, es decir, una vez llegamos, vemos también un cuadrado morado que nos dice, venga, ahí estamos en el ciego, vemos la válvula ileocecal, vemos las características anatómicas y de ahí una vez se pone ese cuadro morado empieza a activarse el círculo anaranjado que vemos allá a izquierda arriba y empieza a medirse el tiempo. No solamente el tiempo de entrada que ya habíamos medido, sino el tiempo de salida, donde empezamos a ver elementos de calidad para realmente cumplir el tiempo adecuado. Y abajo en el azul, en el círculo azul, donde vemos el KDX, que es la caracterización para mirar si es un pólipo, es un adenoma, es una neoplasia, y ese es el KDX. Ahí vemos KDX, KQ, y entonces vemos cómo podemos mejorar la medición de calidad, no solamente en la endoscopia del día a día, sino en el entrenamiento de nuestros fellows y residentes. Aquí vemos ya un ejemplo de esto, donde nosotros estamos viendo un caso nuestro en vivo, vemos cómo ahí vemos el tiempo de entrada, estamos haciendo la técnica con el residente enseñándole, entonces vamos entrando en la colonoscopia y él nos va marcando el tiempo que llevamos en la colonoscopia. Y ese es en el círculo anaranjado. Ahí pareciera que llegamos al ciego, vamos a limpiar, vamos a analizar. Efectivamente, todos sabemos que ya estamos ahí, vemos la zona apendicular, vemos las tenias y vemos cómo aparece el triángulo morado donde nos dice en 3 veces ya, usted ya llegó, entonces mire que nos sirve como una medida de calidad. Y vemos en el círculo anaranjado que se activa inmediatamente el tiempo de salida para que nos tragamos una colonoscopia en los 8 o 9 minutos que debemos hacerla. Entonces, mire que son dos elementos de calidad. Uno, que llegamos o que llegó el fellow también al ciego y dos, que el tiempo de salida va a ser el tiempo adecuado y no va a ser una colonoscopia de mala calidad. Aquí vemos otro ejemplo donde vemos que se mejora la detección de lesiones como el CAE. Es muy probable que esta lesión la hubiéramos visto, pero ahí nos ayuda como copiloto. Y ahí vemos cómo el KDX también en el verde la detectó y en el otro nos dice que es 100% de probabilidades de un adenoma. Entonces vemos ejemplos de CADE, ejemplos de KDX. Aquí vemos otro ejemplo de otra lesión que seguramente también lo hubiéramos visto, pero era más pequeña y básicamente estamos viendo en el verde que detectó una lesión, el CADE, y vemos en el KDX allá la caracterización que nos dice muy probable 100% de probabilidades de que sea un adenoma. Aquí vemos otro ejemplo y otro video donde ahí vemos una lesión que está detectándose, de pronto pequeña, siempre tenemos que hacer el cambio hacia de cromoendoscopia y vemos que era un poco más grande, con unas características seguramente NICE 1, ya era un poquito más grande y seguramente miramos el KX y la caracterización dice 100% de probabilidades de hiperplásico, seguramente con lo cual estábamos de acuerdo en este caso porque estamos haciendo un estudio de investigación, lo resecamos para mirar la correlación, pero seguramente más adelante podemos entrar ahí. Hay otra característica hiperplásica, nos dice 100% hiperplásica y seguramente nos va a servir para diagnosticar, resecar y descartar más adelante en nuestras unidades. Aquí vemos otro ejemplo donde vamos saliendo y vemos una lesión que es más pequeña. Ven ustedes que tiene presencia de moco, muy probablemente es NICE 1, pero vemos mucho moco alrededor, ya nos imaginamos qué es. Como estamos viendo la inteligencia, nos acercamos, tomamos una foto y nos dice que es un pólipo cerrado con 73% de probabilidades. Después hicimos una resección y corroboramos que era un pólipo acerrado ahí en el colon derecho. Entonces, veamos ahí otro ejemplo de KDX y una lesión aserrada. Aquí vemos otro ejemplo en el cual seguramente hacia allá vamos, ya vemos otro software diferente, es el software de Fuji donde vemos una lesión
detectada con CADE, pero además vemos ustedes ahí las paticas amarillas del cutoff que lo utilizamos para correr los pliegues y seguramente mejorar esa tasa de detección. Como ven ahí, las cutoff de las paticas corren los pliegues y la inteligencia lo ve. Y vimos ahí cómo se pone amarillo, mostrándonos que es una lesión de características neoplásicas, siendo leída como una adenoma. Esta es otro software diferente que también hemos empleado. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este artículo que me parece interesante, donde vemos, digamos, las percepciones de los gastroenterólogos. Hay un interés del 85% de los gastroenterólogos, es decir, un alto nivel de curiosidad profesional, pero un 43% se preocupa por los costos, por la inversión necesaria, cómo se va a pagar esto. Además, unos aspectos legales como el 23% de la responsabilidad si se pasa algo o si se diagnostica algo inadecuadamente o si definitivamente también genera una distracción que realmente interfiere con el potencial del procedimiento. También hay algunas preocupaciones sobre consideraciones sobre diagnóstico, es decir, ¿será que aquí vemos lo deseable y lo indeseable? Dentro de los elementos deseables, nosotros vemos que mejora la tasa de detección de adenomas, reduce por tanto el potencial de cáncer colorectal y mejora la calidad del examen, como hemos visto, pero podemos ver más pólipos que de pronto no son neoplásicos y hacernos perder tiempo tanto en buscarlos como diagnosticarlos y resecarlos, lo cual generaría más colonoscopias de vigilancia y ansiedad por hallazgos nuevos que de pronto antes pues no eran una preocupación. Aquí vemos uno de los estudios más grandes, el Colodetect, colonoscopia asistida por módulos del Genius versus la colonoscopia estándar. Este es un ensayo clínico aleatorizado de, miren ustedes, 2032 participantes en 12 hospitales en Inglaterra, es tal vez de los más grandes. Y aquí vemos los hallazgos principales. Ahí vemos en ese cuadrado rojo, vemos cómo en todas las colonoscopias estamos comparando en la columna 2 con la 3 la uso de colonoscopia con CADE versus la colonoscopia estándar. Vemos como en las colonoscopias totales, que es la parte superior dentro del cuadro rojo, como hay una diferencia significativa a favor de la utilización de la inteligencia artificial, 56 contra 48, lo cual fue significativo ampliamente, y todo fue significativo tanto en la población de tamizaje, tamizado, screening, y en la población sintomática. En las tres poblaciones fue diferencia significativa a favor de la detección por el uso de la inteligencia artificial. Aquí vemos otro trabajo también muy interesante, como revisión sistemática y metaanálisis. Vemos ahí nuestro bosque, nuestro gráfico de bosque, donde vemos cómo en este trabajo tan interesante comparado la IA con la colonoscopia de rutina. Vean ustedes el diamante, que es como el resumen de todos los trabajos, el riesgo relativo es a favor del uso de la tasa de detección de adenomas con la IA, el menos pérdida de adenomas con el uso de la IA, tanto en expertos como en no expertos, y vemos ahí como la tasa de detección de adenomas, esa sí no fue tan significativa en este estudio y tampoco fue tan diferente, pero sí a favor de el uso de la colonoscopia sin IA, pues seguramente es más rápida y menos tiempo se va a consumir, pero seguramente el hecho de que tenga más tiempo puede ser una de las ventajas de la IA. Aquí entonces vemos cómo se mejoró la tasa de detección de adenomas un 20% y una disminución de los pólipos perdidos de una manera importante el 55%. Este es un trabajo muy, muy interesante por la forma de diseño del doctor Michael Wallace en metodología tándem. ¿Qué es eso? El paciente A y el paciente B. El paciente A le hacen una colonoscopia estándar, al paciente B una colonoscopia con IA y después se cambian de salas y se les hace al que se le había hecho estándar, se le hace con IA y al que se le había hecho con IA se le hace estándar. Eso es lo que se conoce como una metodología tándem. Es muy interesante y muy difícil de hacer este diseño porque no muchas veces es autorizado por los comités de investigación, pero es el mejor control que puede tener un estudio porque es el mismo paciente. Si usted hace una colonoscopia estándar y después hace IA, mira a ver si se le habían pasado pólipos con la IA o al revés.
Esto lo que mostró fue una manera muy interesante que la pérdida en la tasa de detección de pólipos había menos pérdidas de pólipos con la IA, tanto en lesiones pequeñas, menores de 5 de 6 a 9, como lesiones grandes, detección de pólipos en las diferentes áreas del colon. Entonces, un trabajo muy, muy importante que nos muestra la importancia de la colonoscopia para evitar que se pierdan pólipos con el uso de la IA. Aquí hay otro trabajo muy interesante que es un metaanálisis en red. Ustedes saben que el metaanálisis en red muestra muchas estrategias para ver cuál es la mejor comparado con la colonoscopia estándar, buscando cómo desenlace tasa de detección de adenomas y además el tiempo de salida. Vemos tres elementos, las tres fechas en la parte de arriba en la flecha azul. Muestra cómo la tasa de detección de adenomas realmente fue muy importante y mayor con el uso de la inteligencia artificial, seguido de la cromoendoscopia y seguido de la utilización de algunos aditamentos o dispositivos como cutoff, como uso de CAPS, como tercer ojo. En la segunda flecha vemos cómo la tasa de detección de adenomas también fue mayor en la tasa de detección de adenomas comparado en la tasa de detección de pólipos cerrados con la inteligencia artificial comparado con la utilización de elementos de visualización, como les dije, CAPS, tercer ojo, etcétera, y sobre la cromoendoscopia. Vemos ahí los valores 10, 10, 6, 13, 6. Y vemos cómo en el tiempo de salida sí realmente fue mayor para cuando se utilizaba algún aditamento asociado, seguido de la inteligencia artificial y de la cromoendoscopia. Este ya es un trabajo nuestro que está hecho en dos tiempos. En el primero es un estudio descriptivo. Cuando utilizamos nuestro software, aquí utilizamos el de Fuji, de, el tiempo real durante la colonoscopia de la utilización del IA. Y ahí lo que mostramos fue que la tasa de detección de pólipos nuestra fue el 58%, o sea, no la habíamos medido, pero la tasa de detección de adenomas 38% y ya la teníamos publicada en nuestra unidad en 28%, lo cual muestra que hubo un aumento en la tasa de detección de adenomas de nuestra unidad del 10%. Entonces ahí vemos un impacto muy importante en el CADE al detectar una mayor tasa de detección y recordemos la importancia de cada 1% de mejorar la tasa de detección de adenomas disminuye el cáncer colorectal en 3% con un estudio clásico antiguo el New England. Aquí en una segunda parte de este trabajo, cuando nosotros realmente correlacionamos con un patrón de oro histológico, lo que decía la IA con lo que dice en nuestra histopatología, que realmente es hecha por una patóloga experta digestiva, vemos como una sensibilidad del 78%, una especificidad del 83% y un área bajo la curva ROC de 0,73. Acuérdense ustedes que por encima de 75% es una curva muy buena y esto hace que cada vez nos acerquemos más a una correlación o un KDX mejor y de mejor calidad que seguramente nos va a ayudar más como copiloto en el diagnóstico histológico. Este es un ensayo clínico que estamos corriendo en este momento con una de nuestras fellows, de nuestras residentes, donde estamos viendo un ensayo clínico donde a un brazo va a los pacientes que utilizan IA y al otro brazo va pacientes que con colonoscopia sin IA. Vemos aquí el número total de pacientes, obviamente hay más sin asistencia de IA, porque solamente tenemos una sala con IA y otras salas, dos salas donde no hay inteligencia artificial, por eso hay más pacientes sin inteligencia artificial y estamos en una relación como de 2:1 aproximadamente. Aquí vemos cómo durante las lesiones que se encontraron durante el procedimiento, se han encontrado aproximadamente lesiones sí, una 50,3% y no un 49,7%. La tasa de detección de adenoma que vamos hasta el momento de nuestro trabajo, hay una diferencia en la tasa de detección cuando utilizamos la IA casi llegando al 30 y sin IA estamos como el 22, 23%, pero estos son datos preliminares que estamos todavía recolectando. Hasta ahora vamos aquí. Aquí la comparación de
adenomas por colonoscopia, que es una nueva medida que estamos utilizando. Ya medimos el número total de pólipos sobre el número de colonoscopias. Vemos que con asistencia con IA realmente el patrón de oro debe ser 0,6. Ahí estamos por ahí en unos 0,55 y sin asistencia realmente está por debajo del 0,4. Vemos cómo también es muy útil para esta medida nueva de detección de número de pólipos sobre el número de colonoscopias. Aquí vemos, acuérdense ustedes que en los nuevos criterios de calidad, una cosa son los pacientes que no se utiliza tamizaje con sangre oculta y otros son los que se utiliza sangre oculta. Debería haber más tasa de detección de adenomas en los que se son llevados por una sangre oculta en ese dispositivo por obvias razones, porque hay seguramente una lesión. Y aquí vemos cómo la tasa de detección de adenomas sube con respecto a los pacientes que no fueron llevados por sangre oculta positiva y vemos que la tasa de detección de adenomas con IA está por encima de 60 comparado con 40 de los pacientes que no tenían utilización de IA. También en el tiempo de retirada vemos que son muy parecidos el tiempo de retirada con asistencia de IA que sin asistencia de IA, pero seguramente sí hay unos minutos o unos segundos de más en la utilización de la IA porque o nos distraemos más o buscamos un poco más o nos distraemos más cuando hay alguna alarma o un copiloto que nos está de pronto mostrando que hay alguna lesión que se ha encontrado. También para hacer una analogía se ha pensado que así como hay radares para detectar aviones, entrada y salida de aviones, algunos investigadores pensarían que si este radar detecta aviones, que es para lo que está diseñado, sería bueno que solo detectara aviones y no estos puntos azules que serían pájaros. Entonces uno podría decir, bueno, pero al detectar pájaros o hacer la analogía pólipos pequeños, de pronto lo que estamos, digamos, disminuyendo es eficiencia o efectividad para las lesiones graves. Sin embargo, lo que se ha pensado es que también las lesiones pequeñas muchas veces pueden también generar pólipos más grandes y ser factores de riesgo para cáncer. Es una cosa que se me ocurrió, pero otra cosa que se me ocurrió en un vuelo que tenía es que también estuvimos detenidos en la pista aproximadamente 40 minutos porque también el radar detectó elementos pequeños que no eran pájaros, sino que eran drones. Y como ustedes saben, también estos drones pueden tener inseguridad o algunas otras cosas. Entonces, des en cuenta que el detectar lesiones pequeñas en un momento dado podrían también necesario, así no se estudiaran, sino que se resecaran y se desecharan. Ser útil para evitar que se generen lesiones más grandes y esto básicamente pensando en una analogía de un radar en un aeropuerto con la colonoscopia con utilización de IA. Pero ya les traje un ejemplo también más concreto. Este es un trabajo que presentamos en el Congreso Americano unos años atrás, donde evaluamos toda nuestra serie de pólipos y dependiendo del tamaño, cuál era la correlación histológica. Lo que mostramos es que aquellos pólipos que eran pequeños, de 6 milímetros o menos, que eran adenomas, y un 0,8%, que no me parece despreciable, tenían displasia de harto grado. Por eso es tan importante a veces detectar lesiones pequeñas, que son las que más se detectan con la IA y estas lesiones resecarlas, bien sea seguramente como un copiloto y un compañero detectadas por la IA, analizadas con todo lo que hemos aprendido en este curso de diagnóstico óptico para confirmar y como un elemento más de compañía y de mejorar esa calidad en el diagnóstico óptico y que se correlacione más con la histología. Y seguramente ya con esos dos elementos podríamos tener más elementos de juicio para algunos pólipos resecarlos y desecharlos, disminuyendo costos en el estudio histopatológico. Pero no solamente en colonoscopia, también hay unos estudios que nos muestran que no son de colonoscopia. Este es un trabajo nuestro donde miramos la concordancia en la exactitud de modelos de inteligencia en el reconocimiento de indicadores de calidad en colonoscopia. Es decir, tomamos como patrón de oro la guía que más utilizamos de la Sociedad Americana de Endoscopia y le hicimos algunas preguntas para mirar la certeza y para mirar qué tanto
se acercaba y qué tan precisa y qué tan concordante eran las respuestas que daban diferentes modelos como Consensus, Open Evidence, PubMed, GPT, Perplexity, Gemini, unos pagos, otros no pagos, y mire que los hallazgos muestran que la idea puede alcanzar un alto grado de exactitud y concordancia en el estándar de referencia que era el patrón de oro de las guías de calidad de la ASGE. Entonces, esto es un resultado pionero en la validación de la IA en gastroenterología, es decir, la IA llegó para quedarse y para generarnos una compañía y un aporte como copiloto en el diagnóstico, no solamente a nivel de colonoscopia, sino de las conductas que deberíamos tener en calidad, en este caso, con este trabajo. Aquí tenemos en este trabajo como el capa entre cada uno de los software fue 0,73, lo cual es bueno, es decir, hay una buena correlación entre cada uno de los software. Ahí vemos una exactitud de casi 94%, y esto nos muestra que si es verdad que no debemos estar a favor o en contra de la IA, debemos estudiarla y saber realmente cuál es la certeza y la verdad en cada una de nuestras preguntas y nuestro uso de la IA en el día a día. Aquí vemos nuevamente la exactitud, el capa, aquí vemos que hicimos preguntas de verdadero y falso y algunas de escogencia múltiple. Nos fue mejor en la escogencia múltiple, 94% de exactitud, y en la de falso y verdadero 87,5%, los cuales me parecen buenos. Pero todo depende obviamente de los prompts y las preguntas y del tipo de alimentación que tenga cada una de las inteligencias artificiales. Entonces, los hallazgos muestran que la IA puede alcanzar un alto grado de exactitud y concordancia con el estándar de referencia, sentando un precedente único para validación de estas herramientas en gastroenterología. Pero bueno, les mostré muchos estudios, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas donde muestra la utilidad de la inteligencia artificial en el CADE, en el KX y en la calidad. Pero, ¿qué dice la AGA, el 2025 y las asociaciones? Miren que a pesar de todos esos estudios, la AGA dice, pues parece que hay un balance estrecho entre beneficios y efectos indeseables, una evidencia que les parece que todavía hace falta desenlaces fuertes como mortalidad y morbilidad. Aquí vemos, por ejemplo, la ESGE que dice, sí, parece que la CADE tiene una buena detección de pólipos y mejora esa tasa de detección. Sin embargo, la recomendación es débil y hace falta estudios con desenlaces más fuertes. La guía colombiana nuestra encontramos que debe ser útil, pero la recomendamos para aquellos sitios donde hay experiencia, experimentación, estudios científicos y academia, escuelas, para tratar de dar respuestas en el futuro más exactas y no para todas las unidades de endoscopia. Por eso vemos que tenemos unos grandes desafíos pendientes, desenlaces duros, mortalidad, cáncer de colon, la responsabilidad legal, el impacto educativo y hacer más investigación sobre esto para saber qué tan bueno es, qué tanto mejora el entrenamiento o desmejora el entrenamiento, que también puede ser. Y lo que yo llamo la guerra de los software, la caja negra, donde tenemos que evaluar cada uno de estos software, a ver cuáles son mejores y cuáles realmente si están bien alimentados y bien diseñados para que nosotros los utilicemos. Aquí en la DW de este año les traje algunos estudios muy interesantes. Vi unos 40 artículos de investigación, tras los que me parecieron más interesantes y los que en las sesiones fueron presentados de manera más formal. Esta, por ejemplo, me muestra si el uso de la inteligencia artificial ha crecido o ha bajado. Este me muestra que ha habido un poco de desánimo del 85% que la gente quería hacer hoy en día al 55%. Entonces hay un desánimo en la investigación, en algunos casos también ha aumentado, pero no ha sido por los costos y por los estudios y por las asociaciones que no lo han fomentado tanto. En este, un estudio de la vida real. Muy interesante, donde muestra que realmente la inteligencia artificial en este estudio nos mostró que ya empezamos a ver desenlaces fuertes, donde nos mostró que mejoraba la tasa de detección de cáncer colorectal de intervalo. Entonces miren que ya empezamos a ver desenlaces fuertes en los estudios. Este otro que en el entrenamiento nos dice que
en diagnóstico óptico, que es lo que se trata este curso, realmente ya se están utilizando y alimentando varios software, haciendo varios deep learning y machine learning sobre el diagnóstico óptico y que ayude al médico a hacer un KX, una correlación histológica adecuada en vivo. Nos muestra que cuando lo utilizamos en diagnóstico óptico, el hecho de tener que lavar, acercarnos, hacer magnificación, hace que haya un sobreentrenamiento, y esto ya es bueno porque nos muestra que nos mejora de una manera activa el entrenamiento en el diagnóstico óptico de todo lo que se ha aprendido en este curso. Aquí hay otro muy interesante. Ustedes saben que una de las mayores sesgos que tienen los estudios de colonoscopia y detección de pólipos con y sin inteligencia artificial es la observación, el sesgo de observación, el hecho de que el colonoscopista sea observado y sepa que está en un estudio de investigación hace que mejoren todas sus cifras, tasa de detección de adenomas, tiempo de salida, se vuelve el experto en calidad. Este trabajo canadiense es muy interesante porque hizo un estudio en tres brazos y a ninguno de los expertos les dijo que estaban en un estudio y les midió con IA y sin IA la tasa de detección de adenomas. Lo que se mostró es que había una mayor detección de lesiones avanzadas con el uso de IA, pero por primera vez se hace un estudio en el cual se controla ese sesgo de observación. Y aquí también les traje varias de las cosas que vi en el Congreso americano, muchos de los software que están siendo ya vendidos de manera comercial. Vemos los que están siendo vendidos por Fuji, el que está siendo vendido por Pentax, por Olympus, ya vemos Ignition, que es un japonés, chinos. Bueno, empezamos a mostrar una cantidad de software y de máquinas que nos están mostrando ya autorizadas para hacer uso de software de inteligencia artificial, hasta llegar a este, por ejemplo, que me pareció muy novedoso, donde ya con inteligencia artificial, casi de una manera electrónica, nos va llevando casi que solo, de una manera muy electrónica, casi que el equipo se va yendo solo. Uno simplemente va a presionar un pedal y él va siguiendo con inteligencia artificial la luz y va haciendo la colonoscopia de una manera casi que sola y nos va mostrando y nos va corrigiendo, y cuando detecta un pólipo, él mismo corrige y nos coloca el pólipo en el sitio más adecuado para que sea resecado. Son ya sistemas que están siendo probados y que están siendo mostrados en todos nuestros congresos y en los exhibits de los congresos mundiales de gastroenterología y endoscopia digestiva. Bueno, y ya para finalizar, ¿en cuáles aspectos creo yo que la colonoscopia puede mejorar con el uso de la IA? Uno, estandarizar y mejorar la calidad de la colonoscopia. Les mostré ejemplos de colonoscopia sistemática con llegada al ciego, con velocímetros que nos hacen cumplir los tiempos requeridos. Mejorar el diagnóstico asistido por computadora como copiloto. Ya les mostré pues que estudios propios y del mundo que mejoran la tasa de detección de adenomas, que es la medida más importante en calidad en colonoscopia. Y ya les mostré también estudios propios y del mundo de correlación histológica y el perfeccionamiento de esa correlación y de precisar ese diagnóstico histopatológico. También ya estudios de la utilidad en la educación de los residentes para mirar que se llegó al ciego, que se están cumpliendo los tiempos, que se están haciendo diagnósticos adecuados y diagnósticos ópticos de mejor calidad. Mejorar la evidencia es importante porque necesitamos desenlaces fuertes y necesitamos más estudios que seguramente se están generando ya y que en poco tiempo aparecerán y que justificarán el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente, pero de nosotros depende estudiarla, entenderla, conocerla, evaluarla, criticarla, usarla adecuadamente para tener más tiempo de comportarnos como lo que somos humanos. Muchas gracias por la asistencia y por escuchar esta clase donde lo que hago más es mostrar la evidencia mundial y además muchos de los ejemplos y de los estudios que hacemos en el día.